El entierro de mi abuelo, Elías, no se sintió como una despedida, se sintió como una inspección. En San Hilario, un pueblo olvidado por Dios y rodeado de montañas que parecían dientes afilados contra el cielo, la muerte no era el final, sino una transferencia de deudas. Yo estaba de pie junto a la tumba abierta, con el barro manchando mis zapatos de ciudad, sintiendo las miradas de los lugareños clavadas en mi nuca. No había lágrimas en los ojos de los vecinos, solo una vigilancia fría y calculadora. El alcalde, don Gregorio, se acercó a mí cuando el último puñado de tierra golpeó el ataúd. Era un hombre bajo, de piel curtida y ojos que nunca parpadeaban lo suficiente. Puso una mano pesada sobre mi hombro, apretando con una fuerza innecesaria. Tu abuelo era un hombre complicado, Mateo, dijo con voz rasposa, lo suficientemente alto para que los hombres detrás de él escucharan. Amaba a este pueblo, pero a veces olvidaba que San Hilario tiene memoria. Y la memoria aquí es la ley. Sabía a qué se refería, aunque nadie lo decía en voz alta. La regla de San Hilario era simple: lo que sucede en el valle, se queda en el valle. No se escribe, no se graba, no se cuenta a los forasteros. Mi abuelo había pasado sus últimos años encerrado en su estudio, escribiendo furiosamente. Todos pensaban que era demencia senil, pero la tensión en el cementerio me decía lo contrario. El aire estaba cargado de una electricidad estática, una amenaza silenciosa que vibraba en el viento. Cuando volví a la vieja casa familiar, noté que la puerta trasera estaba entreabierta. No habían robado nada de valor material, la televisión y el poco dinero en efectivo seguían allí, pero la estantería de libros estaba revuelta. Buscaban algo. Y el miedo que sentí en ese momento no fue paranormal, fue el miedo muy real de saber que en un pueblo de 500 personas son tus enemigos. La casa olía a cera vieja, madera podrida y tabaco negro, el aroma característico de mi abuelo. Pasé la noche en vela, sentado en el salón con una escopeta de caza vieja sobre las rodillas. Cada crujido de las tablas del suelo me hacía saltar. Sabía que no podía quedarme allí mucho tiempo, pero también sabía que irme sin entender por qué habían registrado la casa sería un error. Si buscaban algo, significaba que mi abuelo lo había escondido bien. A la mañana siguiente, comencé a revisar el lugar sistemáticamente. El abuelo Elías había sido carpintero antes de retirarse, y la casa estaba llena de compartimentos ocultos que él mismo había diseñado. Busqué en los lugares obvios, detrás de los cuadros, bajo el colchón, dentro de la cisterna del baño. Nada. Fue solo cuando la luz de la tarde golpeó el suelo del taller en el sótano que noté algo extraño. El polvo se acumulaba de manera diferente en una de las tablas cerca del banco de trabajo. Con la ayuda de una palanca, levanté la madera. Allí, envuelto en una bolsa de plástico gruesa y sellada con cinta aislante, había un cuaderno de tapa dura y una caja de metal oxidada. Mis manos temblaban mientras rompía el plástico. No era un diario personal sobre sentimientos o recuerdos familiares. Al abrir la primera página, vi una lista de fechas y cantidades de dinero, seguidas de nombres que reconocía perfectamente: el alcalde, el jefe de policía, el cura. El título de la primera entrada me heló la sangre: el acuerdo de 1982, la venta del agua y la fosa común. Mi abuelo no solo había roto la regla de no escribir la historia del pueblo, había documentado meticulosamente 40 años de corrupción, asesinatos encubiertos y un acuerdo ilegal con una corporación minera que había envenenado el río local a cambio de sobornos masivos para las familias fundadoras. Ahora entendía las miradas en el funeral. Mi abuelo tenía la prueba que podía enviar a todo el pueblo a la cárcel, y ahora, esa prueba estaba en mis manos. La tentación de quemar el cuaderno fue inmensa. Si lo destruía, tal vez me dejarían en paz. Podría vender la casa, volver a la ciudad y olvidar que San Hilario existía. Pero al pasar las páginas, vi una foto pegada con cinta adhesiva. Era una foto de mi padre, quien supuestamente había muerto en un accidente de coche hace 20 años cuando yo era un niño. Debajo de la foto, mi abuelo había escrito: no fue un accidente. Cortaron los frenos. Gregorio dio la orden. La ira reemplazó al miedo instantáneamente. Habían matado a mi padre para silenciar a mi abuelo, y mi abuelo había pasado 2 décadas reuniendo la evidencia para vengarlo. No podía quemarlo. Tenía que sacarlo de allí. Esa noche, la atmósfera en el exterior cambió. Los grillos dejaron de cantar abruptamente alrededor de las 3 de la madrugada. Me asomé por la ventana del segundo piso, oculto tras la cortina. En el linde del bosque que rodeaba la propiedad, vi las luces de 3 linternas. No se acercaban, solo estaban allí, observando. Eran centinelas. Estaban esperando a que intentara salir. Mi teléfono móvil no tenía señal.
Había funcionado perfectamente el día anterior, pero ahora la pantalla mostraba sin servicio. Habían cortado la línea física y probablemente habían instalado algún tipo de inhibidor local, o simplemente la torre fallaba convenientemente. Estaba aislado. Decidí probar los límites de mi jaula. Salí al porche, encendiendo la luz exterior. Las linternas en el bosque se apagaron al instante, pero pude escuchar el sonido de botas pesadas rompiendo ramas secas. No se escondían por vergüenza, se escondían porque estaban cazando. De repente, una piedra voló desde la oscuridad y rompió la ventana junto a mi cabeza. Envuelto en la piedra había un papel arrugado. Lo desdoblé con dedos entumecidos. Solo decía una palabra escrita en mayúsculas: entrégalo. La tentación de quemar el cuaderno fue inmensa. Si lo destruía, tal vez me dejarían en paz. Podría vender la casa, volver a la ciudad y olvidar que San Hilario existía. Pero al pasar las páginas, vi una foto pegada con cinta adhesiva. Era una foto de mi padre, quien supuestamente había muerto en un accidente de coche hace 20 años cuando yo era un niño. Debajo de la foto, mi abuelo había escrito: no fue un accidente. Cortaron los frenos. Gregorio Dio Laorden. La ira reemplazó al miedo instantáneamente. Habían matado a mi padre para silenciar a mi abuelo, y mi abuelo había pasado 2 décadas reuniendo la evidencia para vengarlo. No podía quemarlo. Tenía que sacarlo de allí. Esa noche, la atmósfera en el exterior cambió. Los grillos dejaron de cantar abruptamente alrededor de las 3 de la madrugada. Me asomé por la ventana del segundo piso, oculto tras la cortina. En el linde del bosque que rodeaba la propiedad, vi las luces de 3 linternas. No se acercaban, solo estaban allí, observando. Eran centinelas. Estaban esperando a que intentara salir. Mi teléfono móvil no tenía señal. Había funcionado perfectamente el día anterior, pero ahora la pantalla mostraba sin servicio. Habían cortado la línea física y probablemente habían instalado algún tipo de inhibidor local, o simplemente la torre fallaba convenientemente. Estaba aislado. Decidí probar los límites de mi jaula. Salí al porche, encendiendo la luz exterior. Las linternas en el bosque se apagaron al instante, pero pude escuchar el sonido de botas pesadas rompiendo ramas secas. No se escondían por vergüenza, se escondían porque estaban cazando. De repente, una piedra voló desde la oscuridad y rompió la ventana junto a mi cabeza. Envuelto en la piedra había un papel arrugado. Lo desdoblé con dedos entumecidos. Solo decía una palabra escrita en mayúsculas: entrégalo. A la mañana siguiente, decidí que la sutileza ya no servía de nada. Empaqué el cuaderno y la caja de metal en mi mochila, junto con algo de ropa y agua. Subí a mi coche, un sedán viejo pero fiable, y giré la llave. El motor arrancó sin problemas, lo cual me sorprendió. Esperaba que hubieran manipulado el coche. Conduje por el camino de grava hacia la carretera principal, el único acceso pavimentado que conectaba San Hilario con la civilización. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. A medida que me acercaba al puente viejo que cruzaba el desfiladero, vi las luces azules y rojas. Un coche de policía bloqueaba el paso transversalmente. El sheriff local, un hombre llamado Valeriano que solía darme caramelos cuando era niño, estaba de pie junto al coche con los brazos cruzados. Frené a unos metros y bajé la ventanilla solo un poco. «Buenos días, Mateo», dijo Valeriano, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me temo que no puedes pasar». «¿Por qué no?», pregunté, manteniendo las manos visibles sobre el volante. Hubo un desprendimiento de rocas unos kilómetros más abajo. La carretera es inestable. Estamos esperando a los equipos de limpieza del condado, pero ya sabes cómo son, podrían tardar días. Era mentira. El cielo había estado despejado durante semanas. Tengo que volver a la ciudad, Valeriano. Mi trabajo me espera. El trabajo puede esperar, la seguridad es lo primero, respondió él, y su mano derecha bajó lentamente hacia la funda de su pistola. ¿Por qué tanta prisa? Deberías quedarte en casa, hacer el duelo por tu abuelo. Es peligroso andar por ahí con la cabeza llena de ideas. Miré por el retrovisor. Una camioneta pick-up negra había aparecido detrás de mí, bloqueando mi retirada. Estaba atrapado en el puente. Sabía que si me bajaba del coche, me quitarían la mochila y probablemente sufriría un accidente en el desprendimiento de rocas imaginario. No tenía opciones. Aceleré el coche, pero no hacia el sheriff, sino hacia la barrera de seguridad del puente. Era una maniobra suicida, pero la camioneta detrás de mí ya estaba acelerando para embestirme. Giré el volante bruscamente a la derecha,
metiendo el coche en un camino de tierra lateral que bajaba hacia el lecho seco del río. El coche saltó y crujió violentamente mientras descendía por la pendiente irregular. Escuché disparos. El parabrisas trasero estalló en 1000 pedazos, cubriendo el asiento trasero de vidrios. No se detuvieron a preguntar, habían pasado directamente a la violencia letal. El coche se atascó en el barro del fondo del barranco. Agarré mi mochila y salí corriendo antes de que pudieran bajar. Conocía estos bosques. Mi abuelo me había enseñado a rastrear ciervos aquí cuando era niño. Esa era mi única ventaja. Ellos tenían radios y armas, pero yo tenía el terreno y la desesperación. Corrí hacia la espesura, donde los pinos eran tan densos que bloqueaban la luz del sol. Podía oír los gritos de Valeriano dando órdenes desde el puente. Que no salga del valle. Si llega a la autopista, estamos muertos. Esa frase confirmó todo. No se trataba solo de una regla tradicional, se trataba de supervivencia para ellos. Si yo escapaba con el cuaderno, sus vidas de impunidad terminaban. Me convertí en un animal, moviéndome entre las sombras, respirando el aire frío y metálico del miedo. Me dirigí hacia el norte, hacia las viejas minas abandonadas. Sabía que no me buscarían allí de inmediato porque los túneles eran inestables, pero era mi única ruta para cruzar la montaña sin ser visto. Sin embargo, al llegar al linde del bosque, me di cuenta de que la caza había comenzado oficialmente. El sonido de perros ladrando resonó en el valle. Habían soltado a los sabuesos. Mi sangre ya no era la de un vecino, era la de una presa. El sonido de los ladridos se acercaba, rebotando en las paredes de roca. Mis pulmones ardían por el aire gélido de la montaña mientras llegaba a la entrada de la mina Santa Clara. El cartel de peligro, derrumbe colgaba de una sola cadena, oxidado y balanceándose con el viento. No dudé. Me deslicé por la abertura estrecha, dejando que la oscuridad absoluta me tragara. Encendí la linterna de mi mochila, pero solo por unos segundos. No quería que el resplandor delatara mi posición. El silencio dentro de la mina era pesado, interrumpido solo por el goteo constante de agua filtrada. Caminé con las manos contra la pared fría, sintiendo las marcas de los picos de hombres que habían muerto allí décadas atrás. Mi abuelo me había contado que la mina no estaba vacía. No se refería a oro o plata, sino a los secretos que el pueblo quería enterrar. Tras avanzar unos 300 metros, el túnel se ensanchó en una cámara natural. Mi luz iluminó algo que no esperaba: suministros. Había mantas secas, latas de comida y bidones de agua. Mi abuelo se había estado preparando para esto. Sabía que algún día alguien vendría a por él o a por nosotros. Encontré una pequeña radio de pilas junto a las provisiones. Al encenderla, solo escuché estática, pero luego, una voz familiar rompió el ruido. Era la frecuencia de la policía local. Sector 4 despejado, dijo una voz. El chico no puede haber ido lejos. Si entra en las minas, no lo sigan. El alcalde dice que esperemos en las salidas. No tiene a dónde ir y el frío lo sacará por nosotros. Me senté en el suelo de piedra, temblando. No era solo la policía. El pueblo entero estaba actuando como una milicia coordinada. Estaba en el vientre de una bestia que me quería muerto para seguir durmiendo tranquila. El sonido de los ladridos se acercaba, rebotando en las paredes de roca. Mis pulmones ardían por el aire gélido de la montaña mientras llegaba a la entrada de la mina Santa Clara. El cartel de peligro, derrumbe colgaba de una sola cadena, oxidado y balanceándose con el viento. No dudé. Me deslicé por la abertura estrecha, dejando que la oscuridad absoluta me tragara. Encendí la linterna de mi mochila, pero solo por unos segundos. No quería que el resplandor delatara mi posición. El silencio dentro de la mina era pesado, interrumpido solo por el goteo constante de agua filtrada. Caminé con las manos contra la pared fría, sintiendo las marcas de los picos de hombres que habían muerto allí décadas atrás. Mi abuelo me había contado que la mina no estaba vacía. No se refería a oro o plata, sino a los secretos que el pueblo quería enterrar. Tras avanzar unos 300 metros, el túnel se ensanchó en una cámara natural. Mi luz iluminó algo que no esperaba: suministros. Había mantas secas, latas de comida y bidones de agua. Mi abuelo se había estado preparando para esto. Sabía que algún día alguien vendría a por él o a por nosotros. Encontré una pequeña radio de pilas junto a las provisiones. Al encenderla, solo escuché estática, pero luego, una voz familiar rompió el ruido. Era la frecuencia de la policía local. Sector 4 despejado, dijo una voz. El chico no puede haber ido lejos. Si entra en las minas, no lo sigan. El alcalde dice que esperemos en las salidas.
No tiene a dónde ir y el frío lo sacará por nosotros. Me senté en el suelo de piedra, temblando. No era solo la policía. El pueblo entero estaba actuando como una milicia coordinada. Estaba en el vientre de una bestia que me quería muerto para seguir durmiendo tranquila. El sonido de los ladridos se acercaba, rebotando en las paredes de roca. Mis pulmones ardían por el aire gélido de la montaña mientras llegaba a la entrada de la mina Santa Clara. El cartel de peligro, derrumbe colgaba de una sola cadena, oxidado y balanceándose con el viento. No dudé. Me deslicé por la abertura estrecha, dejando que la oscuridad absoluta me tragara. Encendí la linterna de mi mochila, pero solo por unos segundos. No quería que el resplandor delatara mi posición. El silencio dentro de la mina era pesado, interrumpido solo por el goteo constante de agua filtrada. Caminé con las manos contra la pared fría, sintiendo las marcas de los picos de hombres que habían muerto allí décadas atrás. Mi abuelo me había contado que la mina no estaba vacía. No se refería a oro o plata, sino a los secretos que el pueblo quería enterrar. Tras avanzar unos 300 metros, el túnel se ensanchó en una cámara natural. Mi luz iluminó algo que no esperaba: suministros. Había mantas secas, latas de comida y bidones de agua. Mi abuelo se había estado preparando para esto. Sabía que algún día alguien vendría a por él o a por nosotros. Encontré una pequeña radio de pilas junto a las provisiones. Al encenderla, solo escuché estática, pero luego, una voz familiar rompió el ruido. Era la frecuencia de la policía local. Sector 4 despejado, dijo una voz. El chico no puede haber ido lejos. Si entra en las minas, no lo sigan. El alcalde dice que esperemos en las salidas. No tiene a dónde ir y el frío lo sacará por nosotros. Me senté en el suelo de piedra, temblando. No era solo la policía. El pueblo entero estaba actuando como una milicia coordinada. Estaba en el vientre de una bestia que me quería muerto para seguir durmiendo tranquila. Pasé 4 horas en la oscuridad antes de escuchar pasos. No venían de la entrada principal, sino de las profundidades de la mina. Me agaché detrás de una vagoneta volcada, empuñando una llave inglesa que encontré en el suelo. Una luz tenue apareció, pero no era una linterna táctica, era un farol de aceite. «¿Puedes bajar eso, Mateo?» «No soy uno de ellos». De la sombra emergió Clara, la nieta del médico del pueblo. Tenía mi edad y siempre había sido una paria, la chica que nunca hablaba en la escuela. Llevaba una mochila vieja y parecía haber estado caminando por los túneles durante horas. «¿Cómo sabías que estaba aquí?» Sir, sinsulta mi arma improvisada. «Mi abuelo murió hace 2 meses», dijo ella, con una voz desprovista de emoción. «Dijeron que fue un ataque al corazón, pero él también estaba en las listas de tu abuelo. Él me dio un mapa de estos túneles antes de morir. Hay una salida que el alcalde no conoce, una que conecta con el antiguo acueducto». Clara me explicó que no todos en el pueblo estaban a favor de la regla, pero todos tenían miedo. Sus familias estaban implicadas por sangre o por silencio. Si uno caía, todos caían. Ella no estaba allí solo para ayudarme, estaba allí porque ella también era un cabo suelto que San Hilario necesitaba atar. «¿Tienen el cuaderno, verdad?», preguntó ella. «Lo tengo», asentí. «¿Y fotos?» «Entonces no podemos simplemente huir», sentenció Clara. «Si cruzas la frontera del condado, enviarán a alguien a buscarte. La única forma de salir vivos es hacer que el silencio sea más costoso que...». Don Gregorio se puso en pie, su sombra proyectada por la luna se alargaba sobre la grava como una mancha de aceite. La pistola en su mano no temblaba, era la mano de alguien que había dado órdenes de muerte durante décadas. «Dame la mochila, Mateo», dijo con voz paternalista. «Este pueblo es una familia». Sí, una familia con secretos sucios, pero una familia al fin y al cabo. Si entregas ese cuaderno, el gobierno cerrará la mina, el pueblo morirá de hambre y todos tus vecinos irán a la cárcel. ¿Quieres ser el responsable de destruir cientos de vidas por el fantasma de tu padre? «Mi padre no es un fantasma, es una víctima», respondí, retrocediendo hacia el panel de control de la antena. «Y este pueblo no es una familia, es una secta de cómplices». Gregorio soltó una carcajada seca. «Nadie te creerá. Los archivos se perderán, los testigos callarán. Incluso si logras enviar esos datos, la corporación tiene abogados que harán que esto parezca una fantasía de un joven traumatizado». En ese momento, el ruido de las motos de Cross cesó abajo. Un silencio sepulcral envolvió la cima. Sabía que los hombres de Gregorio estaban subiendo a pie para rodearme. Tenía menos de 2 minutos antes de que el perímetro se cerrara por completo.
Mis dedos rozaron el cierre de la mochila. No buscaba el cuaderno, buscaba la pequeña grabadora que mi abuelo había escondido en el doble fondo de la caja de metal. Mientras Gregorio seguía hablando, intentando convencerme de que la corrupción era necesaria para la prosperidad, yo activé la grabadora. No solo estaba grabando sus palabras, el dispositivo estaba conectado a un transmisor de radiofrecuencia de corto alcance que mi abuelo había configurado para interceptar la señal de la antena. Dime una cosa, Gregorio, le interrumpi. ¿Quién más ayudó a cortar los frenos del coche de mi padre? ¿Fue Valeriano? ¿O fue el cura que nos dio el pésame? Gregorio sonrió con suficiencia, creyendo que ya me tenía vencido. Fue un esfuerzo colectivo. Valeriano vigiló la carretera, y el mecánico, el viejo Julián, hizo el trabajo sucio. Todos pusimos de nuestra parte porque tu padre quería hacer lo correcto. En San Hilario, lo correcto es lo que nos mantiene vivos. Sus palabras salieron claras y nítidas. Lo que él no sabía era que yo había logrado puentear el sistema de megafonía de emergencia del pueblo, un sistema diseñado para alertar de incendios forestales que se activaba desde esa misma antena. Sus confesiones estaban retumbando en cada calle de San Hilario, amplificadas por los altavoces oxidados de la plaza principal. La cara de Gregorio cambió cuando escuchó el eco de su propia voz volviendo desde el valle. Sus ojos se abrieron con puro terror. El pánico se apoderó del alcalde. Levantó el arma para disparar, pero un ruido en la maleza lo distrajo. Clara apareció, herida pero viva, lanzándose contra sus piernas. El disparo de Gregorio se desvió hacia el cielo, impactando en los cables de la antena. Chispas azules llovieron sobre nosotros. Forcejeé con Gregorio mientras el sistema de comunicación emitía un pitido estridente. Abajo, en el pueblo, la gente había salido a las calles. No eran solo las víctimas, eran los cómplices que ahora escuchaban cómo su líder los traicionaba, mencionando nombres y detalles específicos de los crímenes que todos juraron callar. La regla se estaba rompiendo en 1000 pedazos en tiempo real. «Maldito seas», gritó Gregorio, tratando de zafarse de Clara. Logré arrebatarle el arma y la arrojé por el precipicio. En ese momento, las luces de varios vehículos reales, esta vez con las sirenas de la Guardia Civil y la Policía Federal, comenzaron a serpentear por la carretera que Valeriano había bloqueado. La señal de la antena no solo había transmitido audio, el dispositivo de mi abuelo había enviado un paquete de datos cifrado a un servidor externo de la Fiscalía Nacional en cuanto detectó la señal. La caballería no venía por casualidad. El abuelo Elías había programado un interruptor de hombre muerto. Si él moría y yo activaba la secuencia en la antena, la verdad se volvía imparable. La mañana llegó con un frío gris y una lluvia fina que ayudó a apagar los incendios. San Hilario estaba rodeado. Los agentes federales detuvieron a don Gregorio, a Valeriano y a una docena de hombres del pueblo antes del amanecer. El matadero fue clausurado y las excavadoras comenzaron a trabajar en la mina, no para extraer mineral, sino para recuperar los cuerpos de los desaparecidos que el cuaderno de mi abuelo mencionaba. Clara fue atendida por los médicos. Tenía una bala en el hombro, pero sobreviviría. Me senté con ella en la parte trasera de una ambulancia, viendo cómo los peritos sacaban cajas de documentos de la oficina del alcalde. «Se acabó», dijo ella en un susurro. «Por fin se acabó». «No se ha acabado», respondí, mirando el cuaderno manchado de barro. «Ahora empieza lo difícil. Reconstruir esto sin la mentira». Muchos vecinos nos miraban con odio mientras los subían a los furgones policiales. Para ellos, seguíamos siendo los traidores que habían destruido su forma de vida. No entendían que su forma de vida estaba construida sobre los cadáveres de sus propios vecinos. La sangre de nuestra familia ya no era casada, ahora, era la que exigía cuentas. Un mes después, regresé a las ruinas de la casa de mi abuelo. El olor a humo aún persistía, pero entre los escombros, la estructura de madera que él mismo construyó permanecía firme. Encontré un pequeño sobre de cuero que había sobrevivido al fuego dentro de una caja fuerte ignífuga bajo el suelo del taller. Dentro había una carta y una llave de una caja de ahorros en la capital. «Mateo», decía la carta, «si estás leyendo esto, es porque fuiste más valiente de lo que yo nunca fui. Perdóname por dejarte este peso, pero la verdad es la única herencia que vale la pena dejar. No dejes que San Hilario te defina, pero nunca olvides lo que sucedió aquí. La libertad no es la ausencia de reglas, sino la presencia de la justicia». Vendí las tierras a una organización ambiental para que el bosque fuera protegido y nunca más se excavara en busca de secretos tóxicos. Clara y yo nos mudamos lejos, pero mantenemos el contacto. A veces, en el silencio de la noche, todavía escucho el eco de los perros en el valle, pero ya no tengo miedo.
Mi abuelo rompió la regla del pueblo, y al hacerlo, nos liberó a todos de una prisión de silencio que había durado demasiado tiempo. Nuestra sangre ya no es casada, ahora es el testimonio de que incluso en el rincón más oscuro del mundo, la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz.